¿Estamos? Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradezco la participación de los jurados en la evaluación de esta tesis. Tesis que como directora de la carrera, la verdad que me alegra mucho. Lorena fue una estudiante de una de las primeras camadas, así que bueno, nada, hoy vamos a dar lugar a la tesis que se llama Análisis de los ciclos ganaderos en Uruguay y Argentina entre 1988 y 2016. El director es Miguel Fusco, que bueno, se conectará dentro de unos minutos, y el codirector es Guillermo Haneke. La dinámica es la siguiente. Lorena tiene aproximadamente 45 minutos para presentar su tesis. Luego vendría digamos, preguntas, comentarios de los jurados y luego nos retiraríamos todos aquellos que no somos jurados para que se elabore el dictamen. Sí se puede quedar el director de la tesis, que va a tener voz pero no va a tener voto, ¿sí? Una vez que, digamos, los jurados hayan elaborado el dictamen, bueno, volvemos a escucharlo. Así que, bueno, no sé si Gustavo quiere decir algo. Gustavo Madoni quiere decir algo. No, no. ¿Gustavo? Bueno, no sé. Agus, ¿querés No, decir Patricia, al algo? final, si querés, le dejamos Bueno, como vos entonces. Sí, quieras. sí, le dejamos al final. Dale, dale. Bueno, entonces daríamos comienzo a Muy bien, la al final. presentación. Bueno, dale. Daríamos comienzo a la presentación de Lorena. ¿Lista, Lorena? Lista, Ok, impecable. Voy a empezar a presentar la diapositiva. perfecto. ¿Ahí se está viendo bien? Sí, se ve bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces doy comienzo. Ya como me presentó Patricia, mi nombre es Lorena Muniz. En esta oportunidad voy a presentar mi tema de tesis, el análisis de los ciclos ganaderos en Uruguay y en Argentina entre 1988 y 2016. Para poner un poquito en contexto, voy a contar cómo surgió el tema de tesis. Le comenté a un profesor de la escuela que quería realizar una investigación en ganadería. Me sugirió comunicarme con el doctor en Ciencias Económicas, Miguel Fusco, que estaba interesado en investigar un tema de esta área productiva. En particular, quería hacer un análisis de los ciclos ganaderos utilizando el modelado de telaraña. Comenzamos a hablar con Miguel, me propuso el tema, me pareció un tema, la verdad, interesante, porque trabajo en un instituto con una estrecha vinculación con el área ganadera. También porque provengo de una familia que está dedicada a la ganadería, en particular se dedican a la lechería, y la información que había estaba disponible, era pública, no llevaba demasiado trabajo de campo, que era un tema que a mí me podía llegar a generar un poco más de dificultad por el hecho de estar trabajando, estudiando y viajando. Entonces me pareció que era un tema muy adecuado para mi interés. Como primeros pasos fue la lectura de la mayor parte de la bibliografía que habría escrito sobre el tema, tanto a nivel local como internacional. De esa forma me permitía encontrar alguna beta de investigación. Se encontraba que había muchos análisis de los ciclos ganaderos, pero focalizado en un país o a lo sumo dos, y a veces analizaban algún factor que podía incidir en el desarrollo de los ciclos, pero no había un análisis que cotejara el desarrollo de los ciclos en dos países como era el caso de Argentina y Uruguay, que me parecía muy interesante, no solo por el hecho de ser uruguaya y estar estudiando en Argentina, sino por la historia que estos dos países comparten, una historia ganadera donde han estado muchas veces influidos por los mismos aspectos, por ejemplo, económicos, con determinadas crisis,
condiciones climáticas como sequías o incluso sanitarias como fue la fiebre aftosa. Me parecía interesante contar con un análisis de este tipo, además de que permitía ampliar el análisis, sobre todo a nivel académico para Uruguay luego de la década del 90, como que se encuentran trabajos realizados, pero no tanto de un corte académico. De esta forma me permitió encontrar dos preguntas de investigación, las cuales fueron: ¿cuáles son los factores que influyeron sobre los ciclos ganaderos en Argentina y Uruguay durante el periodo comprendido entre 1988 y 2016? ¿Cómo interviene la incertidumbre intrínseca de la actividad ganadera en la determinación de las señales de precio que brinda el mercado? ¿Se está escuchando? ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, sí. Sí, perfecto, sí, sí. Lorena, ¿querés buscar ahí abajo donde dice ocultar para que no te esté molestando? Bien. Le doy ocultar y se me va. Para que no te moleste, si no, correlo para arriba. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto. Entonces se va, pero bien. Entonces, como objetivos, el objetivo general fue analizar los factores que influyeron en el desarrollo de los ciclos ganaderos en Uruguay y Argentina entre los años 1988 y 2016. Como objetivo específico para lograr este objetivo general, caracterizar la ganadería bovina en Argentina y Uruguay en el marco de sus principales rasgos productivos y estructurales, analizar las políticas adoptadas en ambos países relacionado con la ganadería y cómo influyen en sus ciclos, cotejar la evolución del desarrollo de los ciclos ganaderos en ambos países. Las hipótesis planteadas que guiaron el trabajo de investigación fue que Uruguay y Argentina comparten algunas características que están relacionadas con la producción ganadera, sin embargo, hay factores que no influyen de la misma forma en uno y otro caso o no son los mismos. Es factible que a nivel macroeconómico los ciclos se desarrollen por un problema de coordinación entre los productores y los objetivos de política pública en ambos países son diferentes, lo que genera trayectorias distintas en sus producciones y en particular en cómo se desarrollan los ciclos. Bueno, al empezar a investigar surgen desafíos que hay que ir resolviendo por el camino para poder llegar a respondernos las preguntas de investigación. Uno de esos desafíos fue el tema del armado de las bases de datos. Si bien para Uruguay había mucha información, lo que pasaba es que se contaba con que mucha de ella estaba en formato papel, eran anuarios estadísticos que estaban en biblioteca, y fue necesario pasar todas esas bases que se requerían a un formato digital. Para el caso de Argentina, el desafío fue decidir cuál fuente de datos tomar, porque muchas veces para un mismo dato habían varias fuentes. En este aspecto fue de gran ayuda las bases que me proporcionó el equipo económico de ACREA. Después también el hecho de que había muchas series con una frecuencia anual, lo que generaba tener pocas observaciones y modelos inconsistentes, por lo que se necesitó simular series mensuales o trimestrales, según fuera el caso del análisis, y de esa forma paliar un poco el tema de las pocas observaciones, como es el caso, por ejemplo, de las existencias ganaderas. Luego, determinar que en realidad con solo la aplicación del modelo de la telaraña no era suficiente para responder mis preguntas, y aquí tuve que ponerme a investigar un poco más cómo podía hacer para lograr los objetivos. Llegué a los modelos econométricos como los modelos Bar y Beck, que me parecieron que eran apropiados para mi tema porque en principio no considera ninguna de las variables como variable dependiente, considera que las variables se retroalimentan unas a otras, y de esta forma, más el utilizado de filtrados para la caracterización de los ciclos, en vez de hacerlo simplemente con la observación de gráficas superpuestas de variables como precios, producción o existencias ganaderas, utilizar ciertos filtrados que se utilizan en otras ramas, por ejemplo, en la agricultura, que en la ganadería no son tan vistos.
Bueno, en este caso también tenemos otro desafío, fue la construcción de lo que fue las funciones de oferta y de demanda. Aquí tuve que parar un poquito y decir, bueno, ¿quiénes son mis agentes demandantes? ¿Quiénes son mis agentes oferantes? ¿Y cuál es el bien que estoy considerando? Si estoy parada más bien en un bien como la carne o estoy parada más bien como el ganado. Bueno, en este punto decido que en realidad mi análisis está más bien enfocado a la parte productiva, entonces mis funciones están vistas desde el punto justamente primario, vamos a decir, de la parte productiva. En este sentido, la oferta queda determinada como una oferta rezagada, donde el productor hoy está mirando el precio, o sea, la oferta de hoy va a depender de un precio que ya pasó. ¿Por qué? Por los tiempos biológicos que lleva la producción del ganado. Es una función que se le llama rezagada en función del precio. Y la demanda no pasa lo mismo, no tiene ese tiempo, ese rezago para decidir la producción. Entonces, de esta forma, mirando la literatura económica, las funciones no solo van a depender de los precios, sino que la oferta también va a depender de los costos de producción, de la estructura tecnológica, sí, de los precios del ganado, pero también de los precios que hay en el mercado interno y externo. La demanda va a depender de condiciones de la demanda de consumo de carne, de las características de la materia prima, de tecnologías de la industria, de precios de ganado, de precio internacional, precio del mercado interno. Y en este punto es que, dado la serie que tenía y los dos países, era muy complicado considerar variables tecnológicas y de producción, por eso las funciones quedaron determinadas como funciones que dependen del precio del ganado, precio del mercado interno y del ingreso de exportación. ¿Se está escuchando? ¿Se ve bien? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Bueno, paso a la parte de resultados. Una de los primeros ítems de los resultados fue la caracterización de la ganadería, en este caso la ganadería uruguaya. Tenemos que en cuestión de 11 años, entre 2000 y 2011, la superficie dedicada a la ganadería se redujo un 9%, por un aumento de la agricultura y la forestación. Y cuando observamos el mapa de Uruguay, que tenemos acá presentado a mano derecha, tenemos la década del 90 y tenemos el 2011, vemos una reducción paulatina de las regiones ganaderas. La región ganadera es la que está en color amarillo. Vemos como en el 2011 prácticamente es inexistente, o sea, muy poca hay, pero no de la misma dimensión que se ve en la década del 90. También se produce un traslado de la ganadería bovina. La ganadería bovina es la que está representada en verde. Vemos cómo hay un corrimiento hacia otras zonas del país. Y justamente al mismo tiempo se da como un incremento de la carga ganadera, justamente porque en realidad las existencias en sí no se ven disminuidas a pesar de esta reducción del área y de estos traslados, justamente porque hay aumentos de carga ganadera y mejoras tecnológicas que permitieron mantener los mismos niveles, incluso hasta llegar un poquito más. En cuanto a las especializaciones de los predios, vemos cómo han pasado de ser de ciclo completo a otras especializaciones, sobre todo los criadores. En el cuadro se puede apreciar como en el 2016 el 66% de los establecimientos se dedican a la cría bovina. El 79% de ellos corresponden a predios de productores de tipo familiar, que ocupan un 22% de superficie y poseen el 25% del ganado. Predios que utilizan más bien mano de obra justamente familiar y por las características que tienen sus campos, no les permiten a veces hacer otro tipo de producciones. En cuanto a la caracterización de la ganadería argentina, lo más destacado es que también presenta cambios, al igual que Uruguay, en la especialización de las regiones. Eso se debe a la modificación en el uso de la tierra, a los cambios en las actividades productivas.
Por ejemplo, en el mapa podemos apreciar cómo a lo largo del periodo la participación del stock en las diferentes regiones ha variado. En el 1994, el 63% de las participaciones de ganado las tenía la región pampeana, y ya en cuestión de 20 años, en cuestión de 2014, ya pierde un 10% de ese stock, pasando a ser un 53%. Las regiones que se ven favorecidas o donde pasa a estar la mayor parte del ganado, o en realidad donde hay más crecimiento de esta participación, es en el NEA y en el NOA. Entonces, se observa que hay una disminución del área ganadera en Argentina en cuestión de 5 años, desde 1995 al 2000. La mayor parte del crecimiento agrícola se debe a que surgen tierras de la zona ganadera. Entonces se observa que hay una reestructura geográfica también de la cría en el país, porque pasa de la región pampeana a ser una actividad principal de las regiones extras pampeanas, sobre todo el NEA y el NOA. Si bien hay todos estos cambios, pasa lo mismo que en Uruguay, hay un aumento de uso de procesos, de insumos, de razas mejoradas que llevan a que las existencias no se ven reducidas sustancialmente. Y bueno, en caso de Argentina, muy importante es el tema de los engordes a corral. Y bueno, en cuanto a las especializaciones de los predios, el dato del censo del 2002 decía que aproximadamente el 52% de los predios poseen menos de 100 cabezas en el rodeo y disponen del 8% del stock nacional, y de los productores ganaderos el 56% está especializado como criadores. ¿Se está escuchando? ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Gracias. En cuanto a las características de los ciclos, bueno, particularmente Uruguay, vemos como mínimos y mínimos de precios coinciden con máximos de producción. Hay como un desfasaje entre las variables, una respuesta rezagada principalmente de la producción a las variaciones que ocurren en los precios, propio de la inercia de la actividad. Se puede apreciar como en las fases de contracción de los ciclos, que son las zonas blancas del gráfico a mano izquierda, se observan liquidaciones de existencia, disminuciones de precio, incremento de los niveles de faena, mayor participación de las hembras justamente en la faena, y lo contrario ocurre en las fases de expansión, donde se está mostrando en la zona gris del gráfico. Las amplitudes y la duración de los ciclos son mayores en las expansiones que en las contracciones. Eso puede estar relacionado con el hecho de que en las expansiones, cuando ocurre los aumentos de existencia, aumento de precio, disminuye la faena, entonces para aumentar la cantidad de existencia, los tiempos biológicos no se pueden hacer de la misma forma que en una contracción donde vos envías el ganado rápidamente a faena. Una variable muy importante en todo lo que es los ciclos es el tema de la participación de las hembras en la faena y la participación de las hembras en los rodeos. ¿Por qué? Porque esta categoría permite apreciar cuando se está en una fase de liquidación o en una fase de retención, y asimismo permite apreciar si el productor tiene incentivos o no para invertir o descapitalizarse. Para el caso de Uruguay, en la década del 90 se ven las variaciones más pronunciadas de esta variable. En cambio, ya a partir del 2004 hay como una cierta estabilidad de valores en torno a un estado estacionario, más bien de equilibrio. Tanto se observa eso en la participación de las hembras en la faena como en las existencias bovinas. Para el caso de Argentina también se observa un ligero desfasaje entre las variables. En la década del 90 las oscilaciones de precios fueron mayores que la de producción, y a partir de la década del 2000 hay como una evolución al revés de estas variables, como se puede apreciar en el gráfico a mano izquierda. Se percibe como a partir del 2008 las fases
se hacen más cortas, con menor amplitud y duración. Esto puede deberse a que ya en el 2008 había mucha participación de feedlot, incluso de los establecimientos de encierra corral ya representaban el 52% del total de establecimientos que habían registrado en Argentina y tenían una participación del 10% en la faena. Nuevamente, en Argentina se percibe también que la categoría hembra es muy importante para determinar las liquidaciones y las retenciones y el grado de incentivo que tiene el ganadero para invertir, porque si considera que las expectativas son favorables, va a considerar que esta categoría es un bien de capital y no un bien de consumo donde lo puede mandar a faenar rápido y se obtiene plata líquida. En cuanto a las variaciones, bueno, a fines de la década del 90 hay variaciones que indican descapitalización, pero es a partir del 2005 que se perciben mayores fluctuaciones de la variable. Bueno, en cuanto a las relaciones de las existencias ganaderas en Uruguay con el resto de las variables del ciclo, se elige las existencias como de cierta forma la variable dependiente porque te permite apreciar cómo te permite apreciar como si fuera la oferta disponible de animales y cómo se relaciona esta variable con el resto de los indicadores del ciclo. Podemos ver como en esta ecuación las variables que tienen mayor incidencia son justamente el porcentaje de vientre en el rodeo, el porcentaje de hembras en la faena y los precios. Nuevamente la categoría, las variables que están relacionadas con la categoría hembra figuran en esta ecuación. Eso tiene que ver justamente como decíamos cuando hay expectativas favorables del negocio, que los productores los ven principalmente a través de los precios del ganado, tienden a retener esta categoría para en un futuro poder aumentar la cantidad de animales disponibles en el sistema. El porcentaje de vientres y la tasa de destete están relacionados con la eficiencia del rodeo, pero para que estos valores tengan sus consecuencias en el aumento de las cantidades de animales, debe estar acompañado por una reducción paulatina de la edad de faena del ganado. Y cuando analizamos el periodo para Uruguay, vemos cómo justamente eso ocurre, porque en la década del 90, un 80% de los novillos que se faenaban tenían 8 dientes, y ya en el 2016 estos novillos pasan a representar un 32%, lo que quiere decir que los novillos de menor edad, como los de 2 a 4 dientes y 6 dientes, han ganado participación en la faena. Cuando vemos la tasa de destete, vemos que ha permanecido relativamente estable en valores cercanos al 60%, que cuando los comparamos con otros países, como por ejemplo Australia o Estados Unidos, son valores bastante bajos. Y bueno, y el efecto de los precios, como veíamos, es una variable muy importante porque representa las expectativas de las decisiones que tienen los productores, sobre todo en el largo plazo. Para ver las respuestas en el corto plazo se utilizan las funciones de impulso-respuesta, como pueden verse en el gráfico, donde se representa cómo un cambio de una de las variables incide en el nivel de existencia. Entonces, por ejemplo, ante un incremento de precios o de la tasa de destete o del porcentaje de vientres, lo que pasa es que las existencias tienden a aumentar, tienen un shock positivo, y lo contrario ocurre cuando hay un efecto positivo de la producción o del porcentaje de hembras en la faena. Evidentemente cuando aumenta la faena, eso hace que reduzcan el nivel de existencia, no solo por el simple hecho de que se mandan más animales de faena, sino porque también estás mandando seguramente gran parte de animales de la parte de cría, que eso va a generar reducciones hacia adelante. En cuanto a la misma relación, pero para el caso de Argentina, cambian algunas de las variables que tienen mayor incidencia, aparece la producción,
la tasa de destete y el porcentaje de hembra en la faena. Se puede destacar que, por ejemplo, la relación novillo-soja presenta un efecto positivo sobre las existencias, lo cual es un efecto esperado, y lo que permite es comprobar que realmente en Argentina las rentabilidades relativas entre las diferentes actividades económicas explican lo que son las oscilaciones del nivel de existencia. En cuanto a la tasa de destete, también es una variable importante y, como veía, determina la eficiencia del rodeo. En todo el país siempre se mantuvo en valores inferiores al 70%. Y bueno, nuevamente vemos como las hembras juegan un rol importante en el nivel de existencia, porque aparece como una de las variables más importantes el porcentaje de hembras en la faena. En cuanto a cómo se ven afectadas las existencias según los movimientos de las variables del ciclo, se puede ver como hay un comportamiento cíclico en las variables. En el gráfico se aprecia que ese comportamiento se da cada 2 o 2 años y medio. Por ejemplo, cada 2 años tenemos el movimiento de la tasa de destete. Cuando aumenta la tasa de destete, eso lleva a un incremento del nivel de existencia, y de 2 años y medio para el caso de los precios. Estos tiempos de oscilaciones son acordes a la realidad argentina, donde se faenan animales más jóvenes. En el 2003 los tiempos de faena, la edad de faena de los animales era de 18,5 meses, y ya en el 2011 vemos una reducción porque pasan a ser de 14 meses en promedio. En cuanto a las funciones de oferta y de demanda, bueno, en Uruguay vemos que en la oferta los precios con una significancia estadística son el precio del ganado, desfasado 1 y 2 periodos, el precio internacional, desfasado 2 periodos, y se obtienen los efectos esperados, porque al incrementar el precio la oferta reacciona positivamente. ¿Qué pasa? La oferta hoy es superior gracias a que el productor vio que los precios que 2 años para atrás y 1 año para atrás veía que eran favorables, que eran buenos precios. Entonces dijo, esto se va a mantener durante el tiempo, entonces yo como productor retengo animales para tener una mayor oferta. En cuanto a la demanda, se obtiene que hay una elasticidad negativa con respecto al precio del ganado y del mercado interno, y elasticidad positiva con respecto al ingreso al mercado externo. El coeficiente que está asociado al mercado interno presenta un signo contrario a lo esperado, a lo que sería la literatura económica y a la realidad del negocio. Uno pensaría que se van a faenar más cabezas cuando el precio del mercado interno es superior. En cierta forma, esto puede estar asociado a que en Uruguay entre el 70 y el 75% de la carne producida se destina al mercado externo. Entonces, de cierta forma, el mercado interno, por más que acopare el 30% de la producción, siempre es un mercado relevante, porque es utilizado muchas veces por los frigoríficos como la caja chica, en el sentido de que los plazos de cobranza son mucho menores a lo que es el mercado externo. Entonces, por más que no sea no sea atractivo el precio, siempre se va a colocar, porque permite también obtener pesos y pagar todos los costos que tiene la industria asociadas en pesos sin tener que hacer ninguna conversión a dólares. Y bueno, los coeficientes que acompañan la demanda, al ser superiores que lo de la oferta, determina que la variable más inelástica sea justamente la oferta, que genere respuestas cíclicas ante una trayectoria oscilante para llegar a un posible equilibrio. En cuanto a la oferta y la demanda en Argentina, tenemos que se obtiene un único coeficiente significativo desde el punto de vista estadístico, que es justamente el precio del ganado desfasado 2 periodos. Se obtiene el signo también esperado, un signo positivo, como explicábamos para el caso de Uruguay.
En cuanto a la demanda, se obtienen elasticidades negativas para los 3 precios, tanto del mercado interno, del ganado, como el ingreso de exportación. No parece ser que los signos que acompañan los coeficientes del mercado interno y externo los esperados. Se esperaría que nuevamente que sea un signo positivo. Esto puede estar explicado porque desde el 2005 al 2015 los aumentos de precios que habían en el país llevaron a que el gobierno tuviera que aplicar políticas intervencionistas, por ejemplo, el control de precios en el mercado interno, la regulación del comercio exterior. Y igual que para Uruguay, la oferta parece ser más inelástica que la demanda. ¿Se está escuchando? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. En cuanto a las relaciones de los ciclos con otros países, se aprecia como hay analistas, investigadores, que encuentran una correlación negativa entre lo que es la faena y los precios en países como Uruguay, Argentina, con Estados Unidos y de Australia con Estados Unidos, a pesar de que estos países tienen diferentes mecanismos de formación de precio y diferentes tecnologías aplicadas, ¿no? Pero lo que llama la atención es esa correlación negativa, porque ¿qué implica? Que cuando las condiciones del mercado tienden a elevar el precio mundial, en el mercado local tienden a bajar. Y bueno, por lo general los dos precios están correlacionados y asociados, pero muchas veces pasan determinadas cuestiones que llevan a que esta relación no sea tan lineal, por ejemplo, capacidad ociosa de la industria, que no esté el ganado preparado, entonces no se puede dar esta idealidad, vamos a decir. Vemos como países como Australia y Estados Unidos tienen muy buena eficiencia productiva y aún así presentan ciclos ganaderos. Ellos tienen muy buenos índices de productividad del rodeo, medido a través de la tasa de destete, de por ejemplo, los kilos de faena que obtienen de los animales, de la tasa de extracción. Se podría pensar que la relación de los ciclos de Uruguay y Argentina con Estados Unidos puede estar por el lado de que Estados Unidos sea un mercado muy importante para la carne de nuestros países, pero la realidad es que a lo largo del periodo ha variado la participación que tiene Estados Unidos como nuestro mercado, y ha ganado terreno otros, como es el caso más reciente de China. En cuanto a las políticas, existen muchos investigadores que concuerdan que las políticas son un ítem muy importante en el desarrollo de los ciclos ganaderos. Sin más, se aprecia como, por ejemplo, para traer al caso Lema y Feldkamp, afirman que son uno de los factores más importantes. Primero estaría el tema de las expectativas macroeconómicas y las políticas, y en segundo lugar, los factores que vienen del mercado. Por ejemplo, Feldkamp afirma que uno de los principales motivos por el cual el productor apuesta a la inversión y retiene animales de cría es que en casi un 70% se debe a las expectativas favorables que tiene el negocio, y esas expectativas favorables muchas veces vienen también de la política, porque si hay políticas que no hay unos lineamientos claros hacia dónde va, si va a haber retenciones, si se va a poder exportar, o eso genera que no se sepa qué va a pasar con el negocio. En cuanto a Uruguay, se ha logrado importantes niveles de estabilidad macroeconómica y también institucional, que le ha permitido en los últimos años tener un crecimiento en su producción y en una apertura comercial. En este aspecto, en la parte comercial, si bien han avanzado en el tema de políticas para frenar todo lo que es el tema de medidas pararancelarias hacia el país, como el tema de la trazabilidad, el impacto que genera, por ejemplo, algunas enfermedades, vacunando para la fiebre aftosa y desarrollando mercados justamente para el país que consideren el hecho de que, bueno,
es un país libre de aftosa sin vacunación, se observa como que hay un debe todavía en la reducción de aranceles y la apertura de mercados. Se obtiene como que cada vez que pasa el periodo hay una concentración de mercado, donde ya en el 2016 se veía que el 40% de lo que exporta Uruguay estaba concentrado en China. En cuanto a Argentina, también ha avanzado mucho en las barreras pararancelarias, pero lo que se aprecia que no ha habido a lo largo del periodo mucha estabilidad política y macroeconómica, que la interinstitucionalidad parece estar poco desarrollada, hay políticas sectoriales, pero muchas veces intervienen diferentes organismos y no están alineados unos con otros. Y bueno, para finalizar, las conclusiones a las que arribé con esta investigación fueron que los ciclos forman parte intrínseca de la actividad ganadera, si bien forman parte de los países que son productores de ganado, es posible reducir sus efectos. Se aprecia como las fases contractivas y expansivas más recientes son más cortas y con menores dispersiones de precio, justamente porque ha habido cambio en la forma de producir en los últimos años y ha llevado a esas menores fases. En cuanto a los ciclos de países, así como veíamos, de Australia, Estados Unidos, vemos que están relacionados con los ciclos de Uruguay y Argentina, seguramente porque estamos en un contexto de economía abierta, donde más allá de que uno tiene que estar, el productor tiene que mirar las cuestiones de mercado de su producción, también tiene que tomar en cuenta otros factores. Muchos animales cotizan, por ejemplo, en los mercados de futuro, y el ganadero tiene que tomar en cuenta esas cuestiones, porque muchas veces los mercados de futuro inciden en lo que es los mercados de bienes. Lo que sí se observa es que, bueno, se siguen presentando los ciclos en países donde la productividad es mucho más elevada que Uruguay en Argentina, pero desencadenan de distintas formas, con distinta intensidad, según el grado de apertura que tengan al comercio exterior y a las condiciones internas que presenta cada país. Para el caso de Uruguay y Argentina, se observa cómo sí ocurren, o sea, los ciclos se desarrollan por una conjunción de factores. Existen varios puntos de contacto, pero no todos los factores inciden de la misma forma. Se aprecia como la política pública tiene una gran influencia sobre la trayectoria de los ciclos, dado que, bueno, en los ciclos las expectativas de los productores respecto a lo que va a pasar en un futuro sobre su negocio es un componente fundamental. Entonces, en escenarios de políticas inciertas, donde los lineamientos no están del todo claros, se puede generar un cambio de expectativa y justamente por eso se pasa de una fase del ciclo a la otra. Se obtiene como ambos países están comprometidos con la ganadería, pero muchas veces ocurre que desde el lado de la política justamente no se dan los lineamientos adecuados, o las señales no son las más adecuadas, entonces se generan trayectorias divergentes en la producción. Se aprecia como es necesario que haya estabilidad macroeconómica y política. Si bien la apertura de mercado es un ítem importante para mejorar la inversión, también lo son las mejoras tecnológicas, aunque si bien son necesarias, no necesariamente son suficientes para limitar la ocurrencia de los ciclos. Sí se aprecia que son importantes para suavizarlos. Y se obtiene, como veíamos que a lo largo de los modelos y dada la importancia sobre todo de las hembras en el componente de los ciclos, indicadores como la tasa de destete y la retención de vientre en el rodeo son variables muy importantes en la determinación de los ciclos, que en el momento de generar políticas hay que tomar en cuenta estos indicadores, y muchas veces pueden llegar a ser objetivos de política ganadera. Se obtiene que el comportamiento de los productores no es el mismo en el corto y en el mediano plazo.
Tampoco parece ser que tengan un comportamiento similar entre ellos. Los productores, como veíamos, hay un peso muy importante de productores de criadores que se dedican, que son justamente productores familiares. Esos no tienen el mismo comportamiento de otros que tienen otros costos de producción. Entonces, de cierta forma, muchas veces las señales que brinda el mercado para realizar una inversión o no son adecuadas, pero en otros, como no se rigen por las mismas lógicas, no les llega el mismo efecto. Entonces, es importante tomar en cuenta todos estos factores en el momento de diseño de políticas. Vemos como, por ejemplo, en Uruguay, si bien hay políticas sectoriales con cierto foco, falta como una evaluación ex post de la política para ver los efectos que tuvo. Tal vez que el estar muy abierto al mercado internacional le ha generado que tenga que estar atado a los mercados y tenga que buscar alternativas para diversificar esos mercados y reducir los aranceles, que son un costo muy importante para el país. En Argentina se ve como el efecto de las políticas, la inestabilidad macroeconómica, las intervenciones del mercado no se han visto como favorables en cuanto a la producción, al hecho de que hay una descoordinación entre los institutos, entonces muchas veces llegan políticas a determinados grupos de productores, pero en realidad no todos aplican la misma. Llega una institución y quiere aplicar determinada cosa y llega otra y le dice otra cosa al productor, entonces al no estar de acuerdo se generan trayectorias no adecuadas en cuanto a la producción y se generan lo que son los ciclos ganaderos. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que de una u otra forma han hecho posible que hoy esté aquí presentando mi tema de tesis. Sin más, finalizo por aquí. Bueno, muchas gracias, Lorena. Ahora pasaríamos a un momento de preguntas, de comentarios que quieran realizar los jurados. Así que, bueno, quien quiera empezar. Nadie quiere. Bueno. Vos, Federico, entonces. No, a ver, lo primero, Lorena, felicitarte. Creo que has hecho un muy buen trabajo para una tesis de maestría. La verdad que se nota que hay mucho trabajo, que hay mucho pensar y tratar de analizar las cosas en profundidad. Y en ese sentido, me parece que lo primero es felicitarte. Hiciste una presentación muy clara, destacaste lo principal del trabajo. Y en realidad tengo unos comentarios que son más en sentido capaz que de pensar hacia adelante y no una crítica en sí al trabajo que ya te digo, me parece que está muy bien. Tú en un momento hoy en la presentación explicaste que la oferta no dependía solo de los precios, pero que había variables digamos, que eran difíciles de incorporar en este modelo, como la estructura de costos o las variables tecnológicas. Y después por ahí, para el caso Uruguay en particular, yo de Argentina sé menos y la verdad que prefiero dejar a los colegas de allá que te analicen un poco más en profundidad. En el caso de Uruguay, además planteas que hay un cambio de cierta manera en la estructura productiva con la desaparición de parte de los predios de ciclo completo y una especialización más en cría o en invernada. Hay un desplazamiento territorial de la ganadería en el periodo analizado, efecto del avance de la forestación y de la agricultura. Y parte de ese momento de expansión de agricultura y de consolidación de la forestación, que es la primera década del 2000, vemos que hay una fase de retracción, de contracción del ciclo, que vos marcás en la gráfica 17 que tenés con color gris y blanco. Y claro, ahí yo lo que me pregunto es si esas fases de expansión de la década del 90, que viene post seca y recomposición de la ganadería a partir de la liberalización de una serie de normas que digamos, tenían a la ganadería un poco estancada.
y después hay una fase de contracción muy larga de casi 10 años que se produce en un contexto de transformación productiva, si capaz que no hay, digamos, más que ciclos como bueno, otros factores que estén influyendo y que tú no incorporaste en el modelo. Entonces, por ahí es más bien mi pregunta, si bien al final aparecen unos ciclos que son más cortos, que parecen sí ser respuesta a cambios en los precios, que lo que ocurre en la última década que analizás, que hay expansión y contracción más corta. Entonces quería ver qué me podías decir de esto, digamos, ¿no? De cómo veías esa etapa. Y después tengo un comentario cortito además, pero dale nomás. No, que sí, que se ve como que en la década de los 2000 ya hay como un cambio en Uruguay. No sé si me atrevería a decir de desaparición de los ciclos, pero sí como un suavizamiento de la fase, donde se ve justamente que más influido lo veo yo desde mi punto de vista como investigadora, por el lado de los mercados, de que está muy expuesto cada vez con mercados más concentrados, independiente de los precios. Cuando veíamos un boom de aumento de precios del ganado importante, se veía justamente que cuando caían los precios de nuevo, nuevamente se generaban ciclicidades en variables como la faena, las existencias. Yo creo que sí hay como una reducción de la fase en Uruguay, pero no sé si me atrevería a decir con tanta salvedad como que hay una desaparición, porque me parece que ya forma parte de la propia inercia de la ganadería, o sea, como actividad que tienes determinados tiempos biológicos para producir el ganado, y por más que tengas una participación de ganado de corral, reduce los tiempos, pero tampoco los acorta tanto como una producción, por ejemplo, ganadera del pollo, para decir que en cuestión de 2 o 3 meses ya tenés el animal pronto. Sí, el factor tiempo sigue jugando un rol y hay ahí digamos, una variable de ajuste que hay una gran parte de la ganadería que no ha logrado superar, sobre todo en la cría, ¿no? Entre que yo tomo la decisión de entorar la vaca, tengo el ternero, lo vendo y tengo el siguiente ciclo, seguimos teniendo problemas ahí, con una baja tasa de estética. Sí, Estoy de acuerdo. sigue planchada casi en los mismos niveles que la década del 90. Hay un debe ahí de cómo mejorar esos indicadores para poder avanzar y producir más. El otro comentario era, digamos, muy menor, y es que si en algún momento me imagino vas a hacer el esfuerzo de transformar la tesis en un artículo publicado o en 2, y que cuando presentes el vector de cointegración estaría bueno que pongas el desvío estándar o el p-valor o algún indicador de la significancia de los coeficientes que calculaste allí, que está puesto en el cuadro 10, por ejemplo, para el caso de Uruguay. En el de Argentina es igual, y está solamente el coeficiente. Digo, ayuda al lector. Yo te creo que tiene significancia lo que hiciste, pero te tengo que confiar. Y eso a veces ayuda, digo, nada más. Claro, no lo puse creo en la tesis, lo puse en el cuadro con asteriscos. No, bueno, no sé, a menos que me haya faltado el asterisco por algún tema de símbolos del programa, capaz. No lo vi. Pero dejo por acá y le doy la palabra a los compañeros y después, en todo caso, seguimos charlando. Así. Gracias. Bueno, Gustavo o Hernán, el que quiera. Bueno, si quieren hago algunas preguntas. Perfecto, dale. Bueno, Lorena, primero felicitarte, muy bien. La verdad que, como dijo recién Federico, has trabajado muy bien y la verdad que me ha gustado lo que has hecho. Algunas preguntas puntuales, lo mismo, algunas de las estimaciones que has hecho. Sí. Primero me llamaba la atención cuando tenés las ecuaciones esas de existencias para los ciclos, las diferencias en los coeficientes para un país y para el otro. Y hasta bastante diferencia, ¿no?, en los efectos que tienen una variable sobre otra. ¿Qué me puedes decir de eso? En tu opinión, ¿a qué se debe eso en esos países? En realidad puede ser debido también a la fuente de información. Por ejemplo, en Argentina sabemos que tenemos diferentes fuentes, vamos a decir, diferentes fuentes para un mismo dato, y
esto puede generar alguna cuestión ahí. Puede ser que también haya falta de alguna variable. Yo, por ejemplo, en Argentina, desde el punto de vista estadístico, tuve que sacar la participación de los vientres en el rodeo porque no era escasitaria desde entrada y no podía generar un modelo BEC como podía generar el resto de las ecuaciones. En cuanto en sí a la diferencia de coeficiente en uno y otro país, si bien no analicé el por qué en sí, me quedé más allá del valor, yo me quedé con el concepto, con decir, bueno, ¿qué variable está influyendo más? Porque desde el punto de vista estadístico, los coeficientes, bueno, puede ser diferente en cuanto a valores absolutos, pero en sí lo más rico, me parece, del análisis es ver qué variables están afectando para ver cómo mejorar, en cierta forma, el tema de los ciclos en cada uno de los países y en dónde hay que poner un poco el foco, o por qué ahí, al determinar qué variables inciden más o menos, te permite ver qué factores están influyendo en un caso o en el otro, o si son los mismos factores. Bueno, pero evidentemente esos son los coeficientes, lo que te está diciendo de qué manera influyen o no, o qué impacto tienen sobre uno sobre otro. Y después también, siguiendo las ecuaciones que estimaste, iba mirando, cuando haces las ecuaciones de oferta y demanda también para distintos países, ahí yo creo que también te lo señalé en uno de los informes, a mí me parecía que tomar solamente precios podía llevarte a cuestiones, estimaciones no correctas. Y si vos mirás, por ejemplo, la ecuación de oferta, solamente dependen de precio y no de otras cosas que la misma, si vas a la teoría básica nomás de oferta, te dice que hay otros factores que inciden. ¿Por qué solamente elegiste poner precio que afecte a oferta y a demanda también? Porque prácticamente, y no otros factores. Justamente como explicaba en la defensa, fue por el hecho de que era muy complicado construir esas variables, por ejemplo, tecnológicas o costo de producción, para los dos países, dado que estoy haciendo para los dos países, tengo que hacer como cotejar los mismos factores. Entonces, conseguir para los dos países las mismas variables, con una periodicidad tan larga de 1988, se me estaba dificultando. No encontraba realmente variables consistentes, entonces también como explicaba Federico, hay cambios importantes en lo que es la parte tecnológica por los cambios que han acontecido en la ganadería en los últimos tiempos, entonces decidí tomar solo los precios, pero no solo el precio del ganado como venía tomando, sino que considerar, incluir lo que es el precio de la carne en el mercado interno y el ingreso de exportación. Ah, sí, sí, pero tenés que ser consciente de que si estás estimando ese tipo de ecuaciones y estás sacando cierta conclusión, hay que ser algo precavido en pensar de que los coeficientes pueden estar sesgados, básicamente, al estimar esta ecuación. Y mi última pregunta es, que en realidad, sobre todo para Argentina esto, más que para Uruguay, pero hablaste mucho de las expectativas y cómo inciden los cambios macroeconómicos o la inestabilidad macroeconómica, o llamemos también políticas sectoriales, que influyen sobre existencias, oferta, demanda. Me hubiera gustado por ahí que o por qué no incorporaste alguna variable de ese tipo, sobre todo en Argentina, que son importantes, a las ecuaciones estas de oferta, demanda, existencia, porque desde mi punto de vista tiene mucho efecto sobre lo que ha pasado en los últimos, qué sé yo, 15 años en Argentina. Sí. Es verdad, no consideré incluir en los modelos precisamente. Lo trabajé más bien como una cuestión General, cualitativa, sí. no activo cuantitativa, como un marco general que englobaba y no tanto un análisis específico. Pero sí es muy buena idea, que lo voy a anotar si hago algún trabajo posterior para ser considerado. Creo que si estás pensando en publicar algo, yo creo que para el lado de Argentina, no conozco mucho Uruguay, pero Argentina sí o sí tenés que incorporar alguna variable que capte esos efectos de políticas que han sido muy importantes, sobre todo para la ganadería. Impecable. Cierro acá mis preguntas y le doy paso a los que siguen. Gracias, Gustavo. ¿Vos, Hernán, alguna pregunta, algún comentario? Buen día, Patricia. Bueno, buenos días. La verdad que felicitarte. Muy clara la presentación, concisa, concreta y el trabajo muy bueno.
Mi pregunta, mi comentario iba un poco alineado a lo que recién decía Gustavo. ¿Qué importancia le ves vos al ambiente institucional, sobre todo en Argentina, en tu modelo? Y bueno, lo contestaste recién, que no fue incluido en la variable, así que yo creo que ahí tenés un elemento que quizás en la versión final de la tesis escrita podés incorporar como una nueva agenda de investigación, plantear justamente este tema, que se desarrolle un estudio en este mismo marco que vos estás planteando, pero incluyendo variables de índole institucional. En Argentina, sin ir más lejos, hubo cierres de exportaciones, hubo derechos de exportación, hubo precios máximos. Bueno, ahora hay una especie de carne, precios cuidados, o sea, todo el tiempo hay variables de intervención en el sistema de agronegocio de ganados y carnes en Argentina de índole institucional que desde ya repercuten. Quizás sean difíciles de medir, de cuantificar, porque muchos generan situaciones de incertidumbre que llevan en muchos casos a nivel de los productores por ejemplo, a no invertir en ciertos activos porque temen en la capacidad de repago de esos activos. Me explico, de ejemplo, mejoras tecnológicas, no sé, pasturas, un montón de otros elementos que de alguna manera pueden impactar, o la necesidad de poder llevar adelante ciclos productivos más cortos. Por eso en Argentina, por ejemplo, el feedlot corto está mucho más, por así decirlo, presente en boga que un engorde de largo tiempo, más allá de los mercados. ¿Correcto? Es una cuestión de incertidumbre. Bueno, ¿cuándo voy a poder vender? Voy a poder vender tipos de cambio. Ahora tenemos tipos de cambio desdoblados. Eso en Uruguay no existe. Entonces eso en definitiva sí termina impactando. Entonces mi sugerencia es que en tu trabajo incorpores este tema como nueva agenda de investigación. La otra variable que me parece clave, yo si mal no recuerdo, yo no soy así como uno de tus jurados recién hablaba mucho de Uruguay, porque él es de Uruguay y decía, bueno, yo de Argentina mucho no sé, yo de Uruguay tampoco mucho no sé, pero entiendo que Uruguay tiene un poco más concentrada o concentrado en términos de actores la industria frigorífica. Si yo mal no recuerdo, en Uruguay hay 5 o 6 empresas que casi dominan el 80% del negocio de faena de carne. Acá en Argentina son 250 frigoríficos habilitados. Y esto también puede generar una diferencia en tu modelo. ¿Lo analizaste o lo podés plantear como nueva agenda de investigación? Lo puedo analizar como una nueva agenda de investigación. En realidad, tendría que ver cómo incluir eso en mi modelo, porque no sería ya como una variable más como lo veníamos manejando por el lado de la institucionalidad o la política. Estoy pensando, ¿no? Así en voz alta. Sería un tema desde el punto de vista organizacional. Claramente, igualmente, bueno, puede impactar en términos de precio, por ejemplo, incentivo de precio hacia el productor, un montón de variables que de alguna manera también... Hay muchas cosas que están estudiadas, por ejemplo, si esa concentración de la industria genera algún acuerdo de precio o alguna aglomeración. En realidad los estudios que se han hecho dice como que no, como que los frigoríficos no acuerdan ese precio al cual van a pagarle al productor, entonces como que ahí hay que ver cómo medimos y cómo cuestionamos el hecho de que en Uruguay esté más concentrado que en Argentina. Yo no sé si cuestionarlo, sino, a ver... Sí, considerarlo como una variable, vamos a decir, importante. Exactamente. Así que bueno, y por último de mi parte, a mí me gusta mucho cómo los gringos terminan los papers o las investigaciones diciendo en un concepto que se llama las managerial implications. No sé si se entiende el concepto, o sea, cuáles son las implicancias desde el punto de vista de gestión del negocio, ya sea a nivel política pública o a nivel de organizaciones. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas managerial implications a partir de tu tesis? ¿Cuáles serían vendrían a ser como las agendas, pero para... No sí, o las implicancias que surgen de tu tesis en términos de política pública o en términos de gestión de negocios. Bueno, para Argentina, mejorar un poco el tema de la coordinación institucional, la estabilidad macroeconómica, como lo decía al final, sobre todo también el tema
la coordinación de las instituciones en la hora de las políticas sectoriales, que esté bien focalizado, o sea, hacia quién va dirigida esa política, considerar cómo es la trama de esos actores, ¿no? Porque muchas veces bajan determinadas políticas, pero no están acorde a la realidad de ese grupo de productores. En Uruguay lo mismo, o sea, hay mucho más coordinación, pero las políticas tienen que también estar focalizadas al grupo de productores al cual van dirigidas. Parece que Uruguay tiene un debe con el tema del mercado externo, al tener un mercado interno tan pequeño que ya ocupa, o sea, el 30% de su producción, mejorar, tiene una agenda en cuanto al acceso a mercado, a la diversificación, a la reducción de aranceles que le generan un alto costo para el país. Viene, me parece, por ese lado. Muchas gracias, Lorena. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra comentario, pregunta que tengan los jurados? ¿Querés hacer alguna aclaración, Lorena? ¿Alguna más? No, por mí está bien. Agradezco todas las correcciones que me hicieron porque me enriquecieron la tesis. No es el mismo informe el que presenté en abril del que presenté ya en octubre, así que agradezco mucho todo lo que me hicieron pensar y analizar en todo ese tiempo. Bueno, si no hay otros comentarios, lo que podríamos hacer ya es pasar a la deliberación del jurado para, digamos, para elaborar el dictamen, ¿no? Para eso nos tendríamos que ir retirando algunos. No sé, el director de la tesis, ¿dónde está? Me escribió, aguardando un segundito. Tenían mala conexión también al comienzo, así que deduzco que debe haber sido eso, que tienen mala conexión. Sí, se le cortó la luz y está sin internet. Y Carolina, en caso de que no pueda participar en la deliberación el director, ¿podría hacerlo el codirector? No, reglamentariamente eso no se puede hacer. Bueno, qué lástima, pero no se puede quedar, Guillermo. Claro, porque sería bueno para algún tipo de aclaración o eso, más allá, digo, porque es una situación, más allá de digamos, de lo reglamentario, es una situación de fuerza mayor, digo, ¿no? Sí, pero como lo hablamos, creo que fue, no, ayer no, Sí, esa era otra propuesta, digamos, yo decía de los dos, director de codirector, pero si el director no se puede quedar en la deliberación, yo digo, si no, más allá de los reglamentos, no se puede quedar el codirector, ya que no está el director. Esa es la pregunta. Tengo entendido que no, es la bajada de línea que tengo yo desde el área académica. Le pido disculpas. Gustavo, vos estás ahí. Sí, estoy con terrible conectividad. ¿Cuál era la pregunta, Patricia? No, lo que pasa es que no puede quedar, o sea, ahora tendríamos que ir al momento de la elaboración del dictamen y el director, que justo Sí. no tiene conexión o está con mal conexión, entonces yo decía, más allá que reglamentariamente el codirector no puede estar, en este caso sí lo podría suplantar el codirector, que es Guillermo Hannigan. Sí, no, si es así que el director no puede estar, podríamos para que el director esté con 2, 3, 4. ¿Parece, Carolina? Perfecto, si usted da permiso, yo no tengo problema. Sí, no hay problema, eso no hay ningún problema. Y bueno, yo le quiero saludar antes de que me vuelva, porque ya me quedé sin batería de la computadora, no tengo internet, no tengo luz, no tengo nada. Bueno, felicitar a la tesista y a su equipo que la acompañó, agradecer al jurado, felicitarte, Patricia, por tener una egresada más en tu carrera, y agradecer a Carolina y pedir disculpas por los problemas que tuve de conexión, pero es un día fatal hoy. Así que, Lorena, muchas felicitaciones y bueno, hacemos así, Carolina, entonces queda autorizado Guillermo que participe y bueno, les mando un abrazo a todos y bueno, suerte, estamos viendo. Me pareció muy buena la presentación, todo muy bueno. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo.
Bueno, entonces, Carolina, nosotros... Voy a detener la grabación como para que quede todo prolijo, por favor.